Las limpiezas son importantes en todas estas formas primitivas existentes. Es cierto que una buena limpieza al encombo, al cuerpo o a munanzo o a munanzó es parte importante cuando se realiza cualquier tipo de trabajo. El palero utilizó una hoja de maguey. Esa la pintó con signos y también se la ofreció al Cuyo Lucero Monte Leguá. Ahora va a hacer una limpieza con los candiás, con los cocos. Como decimos, los cocos secos se llaman Bambomela usa. Esto nos va a estar limpiando de toda la brujería que nos pueden estar echando. Es cierto que los ganguleros casi siempre tienen problemas y aquellos que no son ganguleros también, ya que muchas personas se dedican a hacer el mal a otras personas simplemente porque le puede estar cayendo mal o simplemente porque quieren obtener cualquier cosa. La mayoría de las personas que acuden a los ganguleros casi siempre es para quitarse malos espíritus, no realmente que se lo arrean o se lo mandan, sino que ellos mismos, por ser media unidad, ellos lo recogen. El palero con los cocos, con los candiás, está limpiando su encombo para así quitar toda brujería y a la vez abrir los caminos de él o de la persona que se lo hagan. Estas limpiezas son en realidad limpiezas que se remontan a sus raíces a cientos de años, donde el palero o el munanzo congo del Tatiraca lo ha mantenido en un tabú. Hoy se lo enseñamos a todos ustedes para que puedan en un momento determinado limpiar su cuerpo cuando crean o vean que le están echando algún bilongo o alguna brujería, alguna mayumba. Estos trabajos que se han mantenido por cientos de años en un tabú y que son sacados de la cartilla del Tata Iraca Batalla Mundo, es un aporte más a las personas que hoy en día siguen estos programas con gran atención, pudiendo así ver cómo en realidad se trabaja estas manifestaciones que nos van a estar, como dicen, limpiando el cuerpo constantemente. Estas formas primitivas que ustedes pueden estar viendo se hacen en la tranquilidad de un munanzo congo, donde el palero no enseña nunca ningún tipo de trabajo para así mantener la jerarquía entre los otros ganguleros. A pesar de que esta religión ha infundido mucho miedo, a pesar de que esta religión ha sido explotada grandemente por aquellos que son ganguleros falsos, donde cobran excesivamente cualquier tipo de trabajo que hagan. Ya dicen que una enganga puede costar igual que un carro, le puede costar 7,000 o 10,000 dólares, le puede costar una enganga que le entregue un gangulero que usted no sabe ni quién es. Porque si se lo cobra un tipo, un gangulero que sabe de verdad y bueno, eso te va a dar muchos miles para atrás.
Pero si te lo va a dar una persona que no sabe, eso no va a ser lo mismo que se lo dé una persona que ya tiene los conocimientos a través de los años. En este mundo fantástico de los banguleros, ellos siempre tienen algo que mandar. Esas limpiezas que se hace el Tata Iraca, Batalla Mundo, es cierto que elimina todo tipo de brujería o hechicería o mayumba que han mandado otros ganguleros, porque nosotros los ganguleros realmente no se nos acerca ningún espíritu que ande vagando simplemente porque se quiere ir por nosotros. Las protecciones o los inquisis en ganga que tenemos a los lados nunca lo permiten. Eso es la ventaja de poder estar rayado, donde usted en el rayamiento de consagración le van a dar un beberaje llamado yamboso, que eso lo va a proteger a usted si le dan alguna brujería a tomar. Y a la vez le están dando a tomar un muerto. Aquellos ganguleros que han estado haciéndose los que saben, ahora en este momento van a estar en graves consecuencias. Cuando la persona vea cómo es que trabaja esta religión, se va a dar o se va a poder dar cuenta que verdaderamente lo han estado explotando. Esas personas o esos ganguleros que hacen trabajo y trabajo, en el día hacen 30 trabajos, eso simplemente no trabaja así. El palero cuando más pueden hacer 2 trabajos, un trabajo diario. Cuando se hace verdaderamente, porque usted queda totalmente agotado, porque usted transmite la fuerza del ser vivo a aquellos espíritus. Vamos a pasar a otro segmento religioso. El palero sigue suculando su encombo, sigue limpiando su cuerpo, quitando todas las malas cosas que le pudieran estar haciendo o mandando. Vamos a pasar a otro segmento religioso.